Yo quiero hablar de la historia de América, que es una cosa bastante simple, bastante sencilla. La historia de América se puede dividir en cuatro partes. La primera fue España, 300 años. Empezó con Colón y terminó el 21 de octubre de 1805 al mediodía. Una cosa no fácil de pensar que la historia cambia en un día, pero a veces los procesos de cambios que se van dando, hay un día en que se derrama el vaso y que bueno, ese día se cambia. España hizo de América un monopolio absoluto. Acá no podía venir nadie que no fuera español, inclusive ni siquiera todos los españoles. Por ejemplo, los catalanes no podíamos venir hasta el 1800, nos pasamos 300 años no pudiendo ser indianos. ¿Qué hacía España en América? Monopolio absoluto. Todo lo que podía entrar de mercadería era española. ¿Y qué salía de América? Metales. ¿Cuánto? ¿Cuánto salió de América? 81.000 toneladas de plata en 300 años. Con ese dinero España se transformó en el país más fuerte del mundo. Hizo un imperio donde no se ponía el sol. La plata iba de España a Génova. O sea, como Quevedo lo dice en el cuento, nacía en América, pasaba por España y se enterraba en Génova. En ese tiempo España fue el país con el ejército más poderoso, lo pagaba la plata de América. En ese tiempo España representó a la Iglesia, hizo el Concilio de Trento. Carlos V, que era flamenco, que no hablaba ni español, lo coronaron en Bolonia. Derrotó a los turcos en Lepanto, peleó contra los protestantes, peleó contra los calvinistas y puso a España protegida detrás de los Pirineos. Y en esos 300 años España dijo, no, a mí la revolución política no me interesa, ni me sirve. La revolución religiosa tampoco me interesa. La revolución industrial tampoco me interesa. Y América quedó al margen de eso. América durante 300 años vivió ajena a esa realidad. ¿Y cuándo cambió? ¿Con quién era el conflicto de España? Era en el mar. ¿Y con quién? Y primero con los holandeses, después con los ingleses. La Armada Invencible. Hasta que un buen día, el 21 de octubre de 1805 al mediodía, un señor que era manco y tuerto, llamado Nelson, en una batalla llamada Trafalgar, terminó con la flota española y con la flota francesa. Hizo una cosa que nadie imaginaba que alguien podía hacer. Los barcos de Ranabela, como ustedes lo ven en el cine, se ponen frente uno al otro y se tiran con las bandas y se abordan. No, este es una cosa completamente distinta. Las pasó por el medio. Y como a proa y a popa de los barcos no hay cañones, tiró con los cañones de los dos lados a voltear los mástiles. Y cuando los barcos quedaron flotando como bañaderas, los cazaron de a uno. Cazaron 25, terminaron con la flota. Inglaterra se hizo dueña del mar. Como ya tenía un desarrollo industrial muy fuerte, como ya tenía a Adam Smith, como ya tenía a Locke, como ya tenía un parlamento democrático, como ya tenía una industria del carbón, producía 3 veces más carbón que el resto del planeta, como ya tenía una energía del vapor, movía locomotoras con vapor de agua y movía telares con vapor de agua. Por tanto, ¿qué nos trajo? ¿Un mundo que era cerrado o era abierto? El anterior era cerrado, un monopolio. Este fue un mundo abierto, absolutamente abierto. Se hicieron 3.000 kilómetros de ferrocarril, se puso el agua potable en Montevideo en 1868, se trajo el gas, se trajo el ganado bueno, se trajo las ovejas buenas, se hicieron frigoríficos, se hicieron organizaciones financieras y nos abrimos al mundo. Y llegábamos con lo que producíamos a cualquier extremo del planeta. Y crecimos todos, argentinos, uruguayos, brasileros, chilenos, todos, durante 100 años de estabilidad económica
y de mercados abiertos. Fue realmente un mundo que creció en el mundo atlántico siempre abierto. Y por tanto, por eso llegaron en 1806 a Maldonado, porque habían tenido la victoria de 1805 en Trafalgar. Si no, no hubieran llegado a Maldonado. Y por eso habían llegado en 1680 a Colonia del Sacramento, fundada entre ellos y los portugueses. Los portugueses ponían la tropa, venían los ingleses con los barcos, bajaban la mercadería y allí comenzó a funcionar el único y auténtico Mercosur. Pasaban a remo de noche la mercadería de Colonia a Buenos Aires. ¿Y con qué la pagaban? Y con la plata negra que venía de Potosí, de donde estaba la plata. Y ese mundo fue un mundo abierto, totalmente abierto. ¿Hasta cuándo? Hasta el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. Y a partir de ese día el mundo se cerró de vuelta con la Segunda Guerra Mundial. ¿Y hasta cuándo se cerró? Y se cerró hasta que terminó el siglo. Y cuando terminó el siglo, primero cayó el muro de Berlín, Gorbachov dijo que el comunismo en Rusia terminaba, Deng Xiaoping terminó con Mao Zedong y abrió China, y un señor llamado Bill Gates nos permitió manejar el tiempo y el espacio. Dice la calle que habló de las cuestiones electrónicas. Sí, yo tengo una tableta con botón de pánico. Y de mañana, cuando me levanto, le mando una carta a un amigo que vive en Nueva Delhi y me contesta enseguida, con lo que el tiempo y el espacio los manejamos como nunca antes el ser humano lo había manejado. Por tanto, el mundo es absolutamente global, abierto, y los muchachos de hoy se ponen la mochila y no precisan ni pasaporte, recorren el mundo. El mundo es abierto de vuelta. Y en ese mundo abierto, el Uruguay tiene que estar, no puede estar encerrado con 3 o 4 más, por más amigos y parientes que sean, porque no le sirve ni a ellos ni al Uruguay. Esos 4 tiempos que son tan distintos, el primero cerrado, el segundo abierto, el tercero cerrado, el cuarto abierto, tienen sin embargo algo en común, los 4. Y cuando yo en una reunión donde había nada más que abogados y contadores que estudiaban cómo no pagar impuestos, que eran de todas las razas, de todo el mundo, les pregunté, ¿y qué es lo que tienen en común? Nadie sabía nada. Lo que tienen en común es que el destino de América se fija siempre de afuera. Porque somos desde entonces, desde que vino Colón hasta ahora, vendedores de materias primas. No somos vendedores de conocimiento, somos vendedores de cobre, de hierro, de carne, de soja, algún producto lácteo, algodón. El peruano es el mejor del mundo. Somos vendedores de materias primas. ¿Cómo se cambia eso? Por supuesto que con tiempo. Las naciones no son más felices porque sean más grandes ni porque sean más ricas. Son más felices si tienen más filósofos, más científicos y más educadores. El problema del Uruguay, el número 1, es que el 50% de los jóvenes no están en condiciones de entender cómo funciona el mundo en que viven. El 50%. Precisamos más filósofos, más científicos y más y mejores educadores. E integrarnos al mundo, porque es la forma como crecimos. Cuando todos los veteranos como yo, que tengo casi 100 años, salimos de noche el día de la nostalgia, ¿qué es lo que estamos recordando? El tiempo de nuestros abuelos, que era tan bueno. Eso lo tenemos que volver a hacer, con decisión, con libertad y con un poco de conocimiento. Buenas tardes.